puedes escuchar la voz de la verdad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La voz de la verdad, tu emisora. Bien, amados hermanos, como lo prometido es deuda. Vamos a hablar. ¿Le gustaría conocer lo que la iglesia primitiva enseñaba? Prepárate para conocer la palabra de Dios en tu radio, la voz de la verdad, con el mensaje del evangelio. Vamos entonces a hablar acerca de apologética, o sea, defensa de la fe. Sobre profecía bíblica les estaba diciendo de un hombre que en la década del 50 más o menos, él fue un pentecostal, un hombre que hablaba palabra de Dios, Dios lo usó mucho. Pero ahora vamos a ver las cosas en las cuales se metió sin la voluntad del Señor. Y vamos a leer entonces en Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 9 al 22, para honra y gloria del Señor Jesucristo, que a la letra dice esta palabra preciosa de mi Señor Jesucristo. Y quisiera que usted siguiera conmigo, hermano, esta lectura. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor de Deuteronomio capítulo 18 del versículo 9 en adelante. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Oiga bien. El Señor prohíbe tremendamente que el pueblo de Dios aprenda estas costumbres de los pueblos a los cuales ellos irían a pasar. Dice que no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Señor tu Dios cualquiera que hace estas cosas, y que por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto el Señor tu Dios. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de nuestro Señor Dios, ni vea más este gran fuego, para que yo no muera. Y el Señor me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Oh Dios, mire lo que Dios dice. El Señor le pedirá cuenta. Bendito sea el nombre de Jesús. El versículo 20 dice: el profeta que tuviere presunción de hablar, oigan bien,
Escuchen estas palabras tan tremendas que dice aquí la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 18, y estoy leyendo aquí el versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, y que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nuestro Dios no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Este versículo, hermanos, describe los medios que utilizaban las naciones diferentes a Israel. Debemos de saber que para ellos orientarse ante las diferentes problemáticas de la vida, por lo cual Dios le advierte al pueblo de Israel, a su pueblo santo que él había sacado de Egipto y lo había llevado a través del desierto. Él les advierte de tales costumbres y que esas costumbres son abominación. Y por estas abominaciones los pueblos que las practicaban serían echados y destruidos delante de su presencia, porque estos escuchan a agoreros y a adivinos. Mas a su pueblo le promete como recurso levantar un profeta de entre sus hermanos a quien debían escuchar, pues él hablaría conforme a todo lo que se le mandare. Y el profeta que hablara en nombre del Señor Dios sin haberlo enviado el Señor, o hablar en nombre de dioses ajenos, simplemente morirá. Oiga bien, morirá. Ustedes, les dijo, podrán establecer la diferencia entre el profeta falso y el verdadero de una manera sencilla. Si la palabra que el profeta hablar en nombre del Señor Dios no se cumpliere, es palabra que el Señor Dios no ha hablado. Tal profeta es un presuntuoso, no se fijen de él. En los versículos 9 al 11, oiga bien, Dios condena recurrir a estos medios propios del ocultismo en cualquiera de sus manifestaciones. Aunque no se trata de prohibir, sino de proveer los medios para que su pueblo se conduzca, sí, Señor, para que el pueblo pueda ser guiado en línea recta en lo que Dios mandaba. Este profeta que Dios levantaría sería como su propia boca, con las características de Moisés, y lo que él dijere se cumpliría. Para los hebreos, hermanos, un profeta es alguien que es llamado, por lo cual Dios establece la gran advertencia acerca del profeta falso, es decir, del que no es llamado, pues su palabra, si no se cumple y está hablando en su propia cuenta, en los casos mencionados cuando el profeta habla en nombre del Señor Dios, se cumple. Mas cuando habla por sí mismo o en nombre de dioses ajenos, no se cumple. Hay otro caso aquí en la palabra del Señor en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 13, del 1 al 2. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta. Oiga bien, no darás oído ni al tal soñador de sueños,
porque el Señor vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Entonces uno puede saber, hermanos, que estamos viviendo tiempos peligrosos. Desde los tiempos de Moisés hasta ahora se han levantado falsos profetas y falsos maestros, pues el Señor Jesucristo lo dijo, que oiréis de guerras y rumores de guerras. Oiga bien, en el Evangelio según San Mateo, nosotros podemos analizar y leer lo que Dios dice en su palabra, y que esto sucedería, mas dice él que tenemos que tener cuidado, tenemos que estar atentos a esta palabra, porque él estaba en el monte de los olivos y sus discípulos estaban alrededor de él y le preguntaron: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor les da palabra profética cuando les dice: mirad que nadie os engañe, oído hoy. La primera señal es que habrán engaños, palabra mentirosa y prodigios extraños y raros. En el capítulo 5, estoy leyendo Evangelio según San Mateo capítulo 24 y el versículo 5. Dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, dijo el Señor. Entonces, debemos ser cuidadosos. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta palabra, hermanos, aquí en Deuteronomio capítulo 13, del 1 en adelante, habla de un profeta, un soñador que habla en el nombre del Señor. Y que si te invita a seguir a otros dioses, o sea, esto se llama doctrina politeísta, o sea, la creencia de 2 o de 3 o más dioses. Un israelita desprevenido posiblemente claudicaba y podía caer en la trampa al ver la predicción cumplida y la invitación a seguir dioses ajenos, como pasa hoy en muchas de nuestras iglesias, cuando muchos hermanos desprevenidos que no han orado debidamente y no han aprendido la doctrina del nombre del Señor Jesucristo, la doctrina apostólica, entonces son engañados porque están desprevenidos y no han oído la advertencia. Pero el Señor les advirtió a los israelitas que esto Él lo permitía para poder probar su amor hacia Él. Y los invitó a no oír a tales profetas o soñadores, antes bien debían estar decididos a ir en pos del Señor y temer al Señor y guardar sus mandamientos, a escuchar la voz de Dios y servirle y seguir solamente al Señor Dios Todopoderoso. En el capítulo 18, hermanos, se advierte tener cuidado con el profeta, pero en el capítulo 13 se advierte que hay que tener cuidado con la parte doctrinal, o sea, la falsa doctrina. Hay dos partes aquí: al profeta, al que habla vanidades y habla mentira, y lo que en sí este profeta dice, o sea, en la parte doctrinal, como pasa hoy en día, y de este falso hombre, hermanos, que un día militó el nombre de Jesús, la unicidad, pero que un día bajo presunción habló cosas raras y extrañas. Y tenemos, por ejemplo, nosotros un ejemplo vivo aquí en la palabra del Señor. Y quisiera pues que leyéramos en el primero de Samuel,
Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 9, en el primero libro de Samuel, capítulo 9, del versículo 1, cuando Saúl y su criado estaban buscando las asnas de Cis, su padre, que se habían extraviado. Al considerar inútil la búsqueda, el criado les habló del recurso que Dios les había enseñado por boca de Moisés, el vidente. Les habló del profeta, el vidente, o sea, el varón de ojos abiertos, el que lo ve todo lo que los demás no ven. Ese es el vidente del Señor, el hombre de ojos abiertos. En efecto, cuando se encontraron con el profeta Samuel, el vidente del Señor, ya Dios había revelado, se había corrido el velo. Al profeta ya Dios le había revelado dónde estaban las asnas y que además Saúl sería el futuro rey de Israel. Esto también lo vivimos en nuestro tiempo, hermano, cuando el Señor revela cosas escondidas a su pueblo, verdaderamente usando los dones del Espíritu Santo, espíritu de revelación, espíritu de sabiduría. Gloria sea al Señor. Entonces aquí rescatamos, hermanos, una gran enseñanza que el pueblo distinguía al profeta de Dios. El pueblo sabía quién era, un hombre respetable, un hombre que tiene palabras de vida eterna, de poder y palabras de veracidad, de verdad. Ellos le consultaban y lo respetaban y creían en la palabra de Dios hablada a través de este siervo, porque él aclaraba las cosas y daba garantía de la frase cuando él decía: así habló el Señor nuestro Dios de los ejércitos. Pues también es utilizado por pseudoprofetas y aún hoy se dice: el Señor me dijo. Hoy hay una cantidad de profetas, falsos profetas, diciendo: el Señor me habló, el Señor me dijo. Inventan doctrinas y cosas raras, hermanos. Por favor, hemos de tener cuidado. Así que la palabra del Señor, las sagradas escrituras mencionan a algunos como Ananías. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 28, la palabra del Señor señala a este hombre, este hombre llamado Ananías. Repito, en el libro de Jeremías, capítulo 28, y voy a tratar de leer la primera parte, del 1 al 17. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa del Señor delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice el Señor, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías, o sea, el profeta de verdad, el profeta del Señor, al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa del Señor. Y dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga el Señor, confirme el Señor tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa del Señor y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Mire, a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo te hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra
aflicción y pestilencia, contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que el Señor Dios en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho el Señor Dios, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra del Señor a Jeremías diciendo: ve y habla a Ananías diciendo: así ha dicho el Señor Dios de Israel, yugo de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Es decir, que el uno hablaba palabra mentirosa, mas el otro hablaba en nombre del verdadero Dios de Israel. El otro hablaba con presunción, mas el otro hablaba en verdad, en palabra de verdad. Entonces, hermanos, es posible que las palabras de Ananías eran de las que el pueblo quería escuchar. Paz, paz, palabras bonitas, palabras de gozo, palabras de bendición, siendo que ellos no habían obedecido a la palabra del Señor. Pero profetas anteriores habían profetizado guerra y aflicción y pestilencia. Lo que Ananías hizo fue que el pueblo confiase en mentira, contradiciendo la palabra de Dios. Igual lo que sucede con muchos pastores, con muchos predicadores en los días de hoy, y tuercen la doctrina. Amados hermanos, pongamos cuidado a esto. Por esta rebelión murió ese mismo año este profeta. En el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro 2:1, se prevé la destrucción repentina. Oído, hermanos, la destrucción repentina para aquellos que hablan palabra en nombre del Señor y resulta que no es palabra del Dios de verdad, del Dios de amor y del Dios de misericordia. Solamente son palabras mentirosas. Y quisiera, hermanos, que fuésemos allí en 2 de Pedro capítulo 2 y el versículo 1 en adelante y leamos. 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¡Qué peligro tan tremendo, hermanos! Nos encontramos entonces ante un problema gravísimo. Se prevé la destrucción repentina de tales profetas mentirosos, de tales pastores, de tales apóstoles fraudulentos que se hacen pasar por pastores, por profetas, y no son nada. Son mentirosos, ganando ganancias deshonestas, profetas presumidos. Entonces, analizando cómo hizo Ananías, surgió en los Estados Unidos un hombre que después de haber sido pentecostal se atrevió a hacer un crucifijo de madera y lo colocó iluminado por reflectores en el altar en su centro de predicación.
un pastor mentiroso. Antes predicó el evangelio en realidad y en de verdad, y Dios lo usó con poder y gran gloria. Pero mire lo que hizo. En su folleto doctrinar la revelación de los 7 sellos, este hombre mentiroso, este profeta mentiroso dice lo siguiente: ahora quiero que algún estudiante o algún cristiano renacido me pruebe a mí que los católicos tienen la preferencia sobre el crucifijo. El crucifijo de Cristo no es la señal del catolicismo, sino más bien representa a Dios y al reino. Ahora las imágenes representan al catolicismo. Nosotros creemos que hay un mediador entre Dios y el hombre. Ese es Cristo. El católico cree en toda clase de mediadores. Miles de hombres y mujeres, casi cualquier católico bueno que muere llega a ser un intercesor. Oiga esas palabras. Dice que casi cualquier católico bueno que muere llega a ser un intercesor. Cualquier persona que esté orando en el altar, el crucifijo está mirando sobre el altar y pecador, aquí te está esperando. Mire, él insiste en el crucifijo y continúa en su folleto número 9 y en el folleto número 1 de la revelación de los 7 sellos. La edad de la Odisea, que es la última, empezó a principios del siglo XX y luego dice quizás durante el año de 1906. ¿Cuánto durará? Como un siervo que ha tenido multitud de visiones de las cuales no hay ni una sola que haya fallado. Déjenme predecir, decía él. Déjenme predecir, no dice profetizar, sino predecir, que esta edad terminará alrededor de 1977. Veamos entonces, según esta predicción, la edad de la Odisea terminó hace muchos años. Además, hay que añadir que este profeta mentiroso había predicho que al finalizar dicha edad, el Señor regresaría. Al no cumplirse lo predicho, tuvo que decir que en el año 1977 se introducía el milenio. Mentiroso, hombre que habla lo que no es. Entonces se cita en otras notas, hermanos, para desenmascarar el engaño de este falso profeta, que fue un pentecostal. Eso es cierto. Que Dios lo usó, eso también es verdad. Que sin lugar a dudas tuvo la presunción de hablar en el nombre del Señor sin que el Señor no lo mandase, por lo cual fue destruido. El hombre fue destruido, murió en 1960 en un terrible accidente, quedando decapitado, hermanos. Qué peligro, Dios nos guarde, qué peligro. Dios guarde a su pueblo santo de ser engañado, hermanos. Por eso es necesario la revelación del Espíritu Santo. Por eso hay que estar sumidos en la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, y en obediencia y santidad al nombre de Jesús, la gloria. En la exposición de las 7 edades de la iglesia, este falso profeta enumera 7 visiones. En la 6ª visión se levanta en América una mujer muy hermosa, pero a la vez muy cruel. Ella tenía a la gente completamente bajo su poder. Yo creía que era el adelanto de la Iglesia Católica, aunque sabía que podía ser la visión de una mujer levantándose con gran poder en América, elegida por el voto popular femenino. En la 7ª y última visión oí una explosión terrible. Cuando di la media vuelta para ver, lo único que vi fue ruinas y humo en la tierra de América. Basándome en estas 7 visiones, juntamente con los cambios tan rápidos que se han introducido en el mundo en los últimos 50 años. Eso dijo ese profeta. Dijo esta predicción.
No dijo profecía, sino predicción. Que dijo el que estas 7 visiones habrán llegado a cumplirse para el año 1977. Según este profeta, América quedaría borrada antes de este año. Pero como podemos ver, allí está todavía América. Gloria al nombre de Jesús. A manera de aclaración, hermanos, y aún prevención, debemos decir que los seguidores de este falso profeta han sacado varias ediciones de sus libros y folletos donde le aumentan y le quitan contenido según la conveniencia. Por eso los números de las páginas de las diferentes ediciones no siempre coinciden. Hay que tener cuidado. ¿Qué diremos pues ahora? ¿Se han cumplido las predicciones de este hombre? No, en ninguna manera se puede decir de un hombre idólatra que es capaz de colocar un crucifijo en el altar, invitar a la iglesia, al pueblo de Dios a venerarlo, oiga, a adorarlo. ¿Quién puede creer en un mentiroso que se atreva supuestamente en el nombre del Señor a vaticinar predicciones que no se han cumplido? Y quiero, hermanos, decirles en tal verdad que en contra de las imaginaciones de este hombre, de este falso profeta, quiero narrarles algunas. En su ignorancia confunde los dones del Espíritu Santo con las aptitudes naturales inherentes al ser humano, argumentando, oiga bien, que el hombre nace con los dones y los tiene, así no se haya arrepentido. ¡Oh, qué blasfemia! En el folleto La simiente de la discrepancia, número 36, página 3, numeral 12. Oiga, pero ¿qué dice la palabra del Señor en Primera de Corintios? Vamos a ver. En Primera de Corintios capítulo 12, ¿qué dice la palabra del Señor cuando habla acerca de los dones del Espíritu? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo se reciben los dones, no como dice este falso profeta, argumentando que el hombre nace con los dones y que tiene los dones, así no se haya arrepentido. Esto es una falsedad. Esto no es cierto. Los dones son dados por el Espíritu Santo. También dice, y le da más importancia a sus visiones, a las que llama visiones genuinas, que a la misma palabra de Dios. La página 4, numeral 16 de su folleto, él dice eso. Veamos a ver, el diablo se hizo carne y habitó entre nosotros en la persona de Judas. Oiga bien, página 8, numeral 38. La desorganización, la locura mental de este hombre personal se debe que él argumenta en contra de toda la organización, con las palabras siguientes. ¿Quién ha oído de Dios obrando en alguna organización? Página 13, numeral 67. En la página 14 del mismo libro que él escribe, en el numeral 73, continúa diciendo: hallamos hoy en las llamadas iglesias y aún nuestras iglesias pentecostales de los cuales salimos,
porque no hallábamos satisfacción, tuvimos que formar nuestros propios grupos. Este hombre es víctima de sus propias palabras cuando dice nuestros propios grupos. Da a entender que son invenciones puramente personales. Oído, puramente personales. Ahora veamos que las Sagradas Escrituras plantea, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, versículo 36. Repito, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 36 al 38, la palabra del Señor dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El pueblo está desorganizado. Mateo 10, del 1 al 5. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas el Iscariote, al que también le entregó. A estos 12 envió el Señor Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Jesús organiza a 12 y les da autoridad. ¿Sabe usted, amado hermano, bíblicamente hablando, que el número 12, repito, el número 12 en las Sagradas Escrituras significa buen gobierno, así como hay 12 meses del año? Porque cuando el Señor multiplicó los panes y los peces y mandó a recoger las obras, sobraron 12 cestas. Y déjeme decirle que el número 12 en las Sagradas Escrituras están significando buen gobierno. Un gobierno exacto, un gobierno y una organización exacta. En Gálatas capítulo 2 y el versículo 9, la palabra del Señor nos dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, o sea, la derecha, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Unos son considerados como columnas. En Hechos capítulo 6 se eligen 7 diáconos. En Hechos 16:4, Pablo ejercía su autoridad como superintendente o supervisor de las iglesias fundadas. En Romanos 12, del 4 al 8, Pablo habla de una iglesia organizada como un cuerpo donde el que preside, o sea, el presidente, debe hacerlo con solicitud. Así que la organización de este falso profeta, en su desorganización mental, lo hace un hombre contradictorio aún en sus creencias. Mire, hermanos, en cuanto a la divinidad, algunas veces se declara unicitario, otras veces trinitario.
Miremos qué es lo que dice él en su folleto. Hemos venido analizando en la página 16, numeral 82. Dice que Jesús es la rosa de Sarón, el alfa y omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero en el mismo libro, en la página 25, numeral 141, ora de la siguiente manera: Dios en los cielos, mándale su Hijo de nuevo, que el Espíritu Santo detenga a ese joven en donde esté, allá en el camino en esta noche, Señor, y mándalo de una vez a su madre, en el nombre de Jesús, amén. Mire, qué cosas tan locas, qué cosas tan extrañas y qué manera de orar tan rara y tan extraña. Y podemos seguir, hermanos, diciendo cosas y leyendo y analizando todos los folletos de este hombre falso profeta que fue pentecostal. Debemos tener cuidados, amados hermanos y aún amigos, de todas las cosas, de las mentiras y profecías de hombres que fueron usados por Dios, es verdad, pero que de un momento a otro, bajo vanidad y bajo influencia de poder humano, o qué sé yo, hermanos, inventan cosas, inventan situaciones, lo cual nosotros debemos de tener mucho cuidado. Por eso el Señor dijo claramente en el Evangelio según San Mateo, Él les dijo a ellos, a los discípulos: mirad que nadie os engañe. Fue la primera señal. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El Señor ha dado a la iglesia la revelación por el Espíritu Santo. La unción nos guía a toda verdad, amados hermanos, así que no estamos engañados, porque ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nosotros somos conscientes que nos ha sido revelado por el Señor su nombre glorioso, su nombre precioso, hermanos, y sabemos lo que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa unción preciosa y gloriosa que nos guía a toda verdad y que nos ha revelado su nombre. Cada uno de nosotros somos conscientes, cada pastor pentecostal, cada pastor del nombre de Jesús con la doctrina apostólica sabe bien lo que ha de decir, lo que ha de hacer en santidad y honor. Y no desviarse a adorar cruces ni crucifijos, ni adorar imágenes, nada por el estilo, sino lo que está escrito, la doctrina apostólica. Lo que la iglesia primitiva predicó, lo que la iglesia primitiva enseñó, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que, hermanos, en esta tarde los invito a mirar atentamente a la palabra del Señor para no caer en errores como este falso profeta. Mire que la palabra del Señor dice claramente que el que hablase mentira, que el que hablase bajo presunción, el Señor le destruiría. Y eso pasó con él. No pudo vivir más. Y todos aquellos que hablan presunción, diciendo el Señor habló, el Señor dijo, y es falso que el Señor no ha dicho, téngalo por seguro, hermano, que ese hombre, esa persona, va a ser cortado de la tierra, porque está escrito por la palabra, en la palabra del Señor. Habló con presunción, por lo tanto morirán. Queremos que en este momento, hermanos, oremos
nos unamos en oración y que Dios revele a su iglesia, a su pueblo, y haya un cerco de protección para todos nosotros, hermanos, como sucedió en los tiempos del profeta Elías, cuando ese siervo, el siervo Giesi, no veía, porque no creía, porque en su corazón había un corazón lleno de maldad. Entonces el profeta oró diciendo: Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Y el Señor le abrió los ojos, y cuando él vio los ojos del Espíritu, hermanos, pudo ver lo que los demás no veían, y vio toda la ciudad rodeada de caballos de fuego, carros de fuego, y los ángeles del Señor guiando. Bendito sea el nombre de Jesús. Y pudo creer. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto es, hermano, para que creamos en la palabra del Señor. En la cárcel donde estaba Pablo y Silas, cuando ellos adoraban y glorificaban el nombre de nuestro Dios, aleluya, el nombre de Jesús, de repente hubo un terremoto, la cárcel tembló y se estremecieron los cimientos, y las cadenas que tenían en sus manos y en sus pies, esos grilletes se abrieron y cayeron las cadenas, y las puertas se abrieron. Bendito el nombre de Jesús. Hermano, porque es que cuando hay el respaldo del Señor, se hace sentir en el acto, en el momento, para que la gente vea que el Señor es veraz. Por eso está escrito: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar en este momento y vamos a suplicar para que el poder y la gracia del Señor Jesucristo sean sobre todos y cada uno de nosotros, hermanos, y puedan creer que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y que a pesar de tantos ataques y tanta mentira, tantos gobiernos y tantos líderes que se han levantado contra la doctrina del Señor, contra la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor ha acabado con todos esos martillos, hermanos, sin violencia, solamente en el amor del Señor Jesucristo. Esta palabra que es vida, que es gracia, ha penetrado en sus corazones, y entre más persiguen a la iglesia, más se multiplica, porque está escrito, hermanos, que las puertas del infierno no prevalecerán contra esta preciosa iglesia, contra este pueblo santo del Señor Jesucristo. Quiero invitar a los hermanos que nos unamos en oración, en virtud de aquellos que todavía no les ha sido revelado este precioso y santo nombre. Oremos por ellos. Tengamos misericordia, hermanos, porque el nombre de Jesús solamente y únicamente se recibe por revelación. En el nombre de Jesús, oremos. Señor Jesús, te adoramos en este momento. Señor Jesús de Nazaret, nos postramos ante su dulce y santa presencia, para adorarle, para glorificarle y exaltar la grandeza de tu nombre y el poder de tu majestad. Amado Dios, te pedimos, Señor, por todos los que escuchan en la radio la voz de la verdad, todos los que leen las Sagradas Escrituras, les sea revelado tu nombre. Señor, y usted también les dé poder a los pastores, a los ministros del Evangelio, donde quiera que se encuentren. Guárdeles, 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 Señor, ayúdales. No los dejes solos, Señor Jesucristo. No los dejes solos, ayúdeles, Señor Jesús, en tu nombre santo. Gracias, Señor, por tu palabra santa y gloriosa.
En tu nombre santo, Señor Jesús. Ayúdale, Señor, bendito de la gloria. En el nombre de Jesús. No nos parece tener triunfos y victorias cuando hay problemas y todo nos sale mal. Cuando impotente las fuerzas se me van. Recuerda escuchar los miércoles a la 1:30 de la tarde tu programa Palabra Viva en la voz de nuestro pastor Alexander Lizama. No te lo pierdas. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.